Muy buenas noches, amados hermanos. Retomamos, gracias a Dios, nuestro curso de Evidencias Cristianas Históricas. Hoy, como decía, en la hora favorita de mi día martes, la hora en la que nos podemos, eh, bueno, veo los nombres por lo menos, escuchar y compartir esta hora y también con todos aquellos que, como digo siempre, y ya los tomo muy en cuenta, de hecho, los tomo siempre muy en cuenta, ahora los menciono, ¿no? Todos aquellos que luego se van a conectar y ha habido muchas suscripciones al canal. Charlie, estábamos en 49 hace 2 semanas y vamos por 71. Eh, el curso de matrimonio ha recibido un apoyo tremendo en las visualizaciones, o no sé si es que cada uno de ustedes los está viendo 10 10 veces, gracias, si lo están haciendo así también, todo eso suma en YouTube. Y el de la obra del predicador que subimos es tremendo, 178 visualizaciones, si no me equivoco. Así que había mucha gente con ganas de escuchar en qué consiste la obra del predicador. O no sé si es que el tesorero nuestro lo está escuchando mucho y está tomando muchas notas. Pero ahí está. Así que damos gracias, hermano. Aprovecho en esta introducción para dar gracias a todos los que no solamente los ven como ustedes para reforzar o que lo ven por el tema de a veces cuando se pierde la clase eh, presencial, digamos, pueden verla a través del canal, pero que también sé que comparten y eso ayuda a que el mensaje, como digo, siempre llegue a muchas personas. Así que maravilloso. Este tema de la historicidad de Jesús, veníamos en un comportamiento de este curso, hablando del canal, por eso hoy estoy tomando estos minutos. Um, Era el curso menos visto, el curso de evidencia cristiana e histórica, lo cual entiendo, no estoy diciéndolo a modo de queja, pero entiendo porque, claro, cuando empiezas a hablar del código, del códice Aleph, de Alepo, empiezas a hablar bueno, Aleph también, cuando empiezas a hablar del códice sinaítico, vaticano, y el manuscrito John Rylands, y esto y lo otro, claro, es un material pesado para escuchar, para asimilar en el momento, y tienen siempre mucha más aceptación cuando son cursos o temas que van directamente a la parte bíblica. Y en este caso del curso de Evidencias Cristianas Históricas, está teniendo mayor visualización a partir del momento en que mencionamos o colocamos allí, obviamente, porque es el tema, el nombre que es sobre todo nombre. Y bendito sea el Señor, así debe ser. Tan pronto dice Jesús, hermanos, las visualizaciones se dispararon. Es más, a partir de que empezaron a ver entonces ese video, o ese vídeo, dice que se tiene que decir vídeo, pues empezaron a ver los anteriores y ya más o menos se ha ido emparejando la cosa. No monetizo el canal, obviamente, no está lejísimo de poder representar algo de dinero y tampoco lo haría nunca porque YouTube te da ciertas condiciones que no me interesan. A mí me interesa que el video llegue a la persona sin ningún tipo de interrupción innecesaria y el propósito no es vender nada tampoco. Así que lo que estoy es contento porque muchas más personas pueden aprovechar estos temas que son tan importantes. Y este de hoy, que es la continuación de la semana pasada, con muchísima más razón, porque, claro, primero teníamos que presentar la parte donde la escritura misma está sumamente respaldada como un documento histórico, ¿no? Ok, las enseñanzas bíblicas no monetizan. Excelente, bueno, bien por ellos, bueno, bien por ellos porque ni quería, dijo el otro, ¿no? En el programa aquel. Eh, Bienvenido, Christopher, muy buenas noches. Y al final, pues, lo que ya pones eso de base, estás listo entonces para entrar a la parte más importante que es la que tiene que ver con nuestro Señor. Así que hermanos, espero que hoy también nos sigamos gozando de que aparte de lo que ya hemos aprendido en la Biblia, recuerden, ya lo creemos porque la Biblia lo revela, pero hermanos, no podemos negar
que también es un placer, es una satisfacción como cristianos saber que podemos decirle también a aquellos que todavía no creen en la Biblia, que la Biblia es un libro que ellos pueden analizar y pueden objetivamente llegar a la conclusión de que es auténtico en sus reclamos o afirmaciones. De la misma manera, y aún más importante, o derivado de ello, el tema de que esos libros hablan acerca de Jesús y todo lo que dicen de Jesús es correcto, es histórico, es real. Entonces, no estamos siguiendo un mito, no estamos siguiendo una leyenda antigua, estamos verdaderamente tratando con el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, quien demostró serlo, y por eso nosotros hemos depositado nuestra fe en él. Si hay evidencia, información que corrobora, que apoya esta realidad, gloria a Dios. Si no la hubiera, fuera de la Biblia me refiero, igual seguiríamos depositando nuestra fe en la revelación de Dios porque andamos por fe y no por vista. Vamos entonces, amados hermanos, a continuar con la sección donde estábamos presentando fuentes cristianas de la era posapostólica que estaban dando testimonio o dan testimonio acerca de Jesús. Permítame por aquí. Yo espero que este audio ya esté grabado, porque si no, cerré la aplicación donde grabo los audios, esperando que ya ese audio lo hubiera grabado, porque ya ahorita no lo puedo verificar. Permítanme unos segundos para tener el mismo material que tienen ustedes en pantalla. Aquí está. A ver, denme un segundito. Por estar bromeando con el Charlie. No tenía esto listo. Disculpen. Listo, ahora sí. Vamos a ver. Volvemos a Zoom. Listo, hermanos. Vamos a ver el testimonio número 4 de escritores posapostólicos que dan palabras, frases, proveen información que corrobora lo que dicen los documentos históricos del Nuevo Testamento respecto a la persona, a la obra, a las enseñanzas de Jesús, lo cual comprueba la tesis de nuestra lección, que es Jesús realmente existió, es realmente un personaje histórico y realmente no solo existió, sino que realmente era y es lo que dijo ser, lo que afirmó ser. Vamos a leer lo que dice un documento de los primeros siglos o del primer siglo, finales del primer siglo, inicios del segundo, la epístola de Bernabé, así se llama, y vamos a ver una porción. Vamos a pedir la colaboración en la lectura para leer este testimonio adicional. Ya habíamos visto los testimonios, de Cuadrato, habíamos hablado también de Clemente de Roma, habíamos citado a Ignacio, habíamos entonces dicho que seguiríamos con varios testimonios hoy. El primero es el de la epístola de Bernabé. Nadie sabe realmente quién es el autor de esta carta, quiero aclarar. No, el hecho de que lleve ese nombre no significa que verdaderamente lo escribió Bernabé, el colaborador de Pablo. El nombre Bernabé ni siquiera aparece en la epístola. Los eruditos han concluido, basados en la mejor evidencia, que no puede ser el Bernabé del Nuevo Testamento por la fecha que se le calcula a este escrito. Se dice que puede haber tenido existencia para finales del primer siglo, inicios del segundo, más o menos entre el 130 y 138 después de Cristo. Pero como decía, esta epístola, la importancia que tiene es que, independientemente de que no sea un libro inspirado, confirma muchos de los eventos que se afirman que ocurrieron en las fuentes que ya hemos citado. Vamos a leer la sección 5 de la carta, la cual tenemos allí en pantalla. Por favor, ¿quién nos colabora con la lectura? Hermano Moisés. Él, para aniquilar la muerte y para mostrar la resurrección de entre los muertos, soportó la pasión,
pues convenía que se manifestara su condición carnal. Así cumplió la promesa Sigue. hecha, Ajá. hecha a los padres, y se preparó para sí un pueblo nuevo, mostrando, mientras vivía sobre la tierra, que él había de juzgar una vez que haya realizado la resurrección. En fin, predicó, enseñando a Israel y haciendo grandes prodigios y señales, con lo que mostró su extraordinario amor. Se escogió a sus propios apóstoles que tenían que predicar el evangelio, los cuales eran pecadores con toda suerte de pecados, mostrando así que no vino para llamar a los justos, sino a los pecadores. Mateo 9:3. Y entonces le manifestó que era el Hijo de Dios. Gracias, hermano Moisés. En la sección 7, el autor agrega, pero cuando fue crucificado, le dieron hiel y vinagre para beber, refiriéndose obviamente a nuestro Señor Jesús. Miren que, otra vez digo, más o menos estamos hablando de finales del primer siglo, inicios del segundo, y está hablando de muchos eventos que se mencionan en el Nuevo Testamento. Otro testimonio de fuentes posapostólicas es el de Arístides, ¿no? Normalmente conocemos a estas personas como Aristides en acá en Latinoamérica, ¿no? Pero en griego el nombre se pronuncia Arístides. Vamos a leer, por favor, lo que este señor dice. Él fue un apologista. Recuerden que un apologista eran de aquellos que se dedicaban a controversiar con los incrédulos y se hacían muy hábiles en eso, estilo Apolos, ¿no? Él era un apologista del siglo II y era filósofo también en la ciudad de Atenas. Su obra estuvo perdida hasta finales del siglo XIX, cuando se le descubrió en 3 versiones diferentes. Ha llegado nuestro hermano Joel. En armenio dice que había una, en siríaco otra y en griego otra. Arístides dirigió su defensa del cristianismo al emperador romano Antonino Pío, que vamos a hablar de él más adelante. Este emperador gobernó entre el 138 y el 161. Bueno, en parte de su tratado, Arístides describe a Jesucristo con las palabras que tenemos en pantalla. Vamos a leerlas, por favor. Nos cayó Christopher, ahí regresó. A ver, ¿quién nos lee el testimonio de Arístides? El Hijo del Dios Altísimo, revelado por el Espíritu Santo, quien descendió del cielo y nació de una virgen hebrea, recibió de la virgen su carne y se reveló en la naturaleza humana como el Hijo de Dios. Y sigue allí. En su bondad, Él trajo las buenas nuevas. Él ha ganado a todo el mundo por medio de su predicación que da vida. Seleccionó a 12 apóstoles y enseñó a todo el mundo por medio de su verdad mediadora. Y sigue. Mediadora y que da luz. Él fue crucificado, siendo atravesado con clavos por los judíos. Resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Él envió a los apóstoles a todo el mundo y les enseñó todo Todo por medio de milagros divinos llenos de sabiduría. La predicación de Jesús florece y fructifica hasta este día y llama a todo el mundo a la luz. Muchas gracias, hermano. Varios hermanos están teniendo problemas de conexión. De hecho, Carlos se le cayó la conexión, pero entendemos que ahorita lo del clima está terrible. De hecho, toda Cuba quedó sin fluido eléctrico hace una hora, si no me equivoco.
Así que la situación está bastante delicada con esto del clima para allá. El huracán Ian, se llama como mi hijo varón, va hacia, lamentablemente, ¿no? Según la trayectoria, parece que va hacia Carolina del Sur, Miami, Carolina del Sur y todo eso, ¿no? Pero a su paso, como sabemos, siempre va a afectar a las naciones alrededor, así que entendemos que hoy pueda haber caídas, pero bueno, como digo siempre, ¿no? Tratemos de resistir y si no, pues bueno, quedará el video entonces para luego mirarlo, ¿no? La que tengamos esa oportunidad. Así que, volviendo a nuestra lección, tenemos Arístides como otro escritor más que, como ya les decía, está dirigiéndose a Antonino Pío, el emperador, y le dice todas estas cosas que también confirman los registros del Nuevo Testamento. Esto nos lleva a una persona todavía más conocida que esta anterior, como lo es Justino Mártir. Habrán leído de él cada vez que estudian, por ejemplo, los escritos de Juan, y algunos otros estudios bastante comunes o que son lecciones o clases que damos con mucha frecuencia. Entonces, muchos de los testimonios que dejó Justino Mártir o sus discípulos nos sirven para muchos temas, pero particularmente hoy queremos tomar algunas porciones de esos escritos para, como dije, corroborar o seguir corroborando lo que han dicho también los anteriores. El consenso de opinión que hay entre los eruditos es que Justino es uno de los más grandes apologistas cristianos de los primeros tiempos. Por eso es que es tan popular. Nació alrededor del año 100, imagínense. Fue azotado y decapitado por su fe en el año 167 de nuestra era. Era una persona instruida, era bien preparada en las filosofías principales de su tiempo, incluyendo el estoicismo, el aristotelismo, el pitagorismo y el platonismo. En todo eso él era experto. Después de convertirse al cristianismo, se cree que para el año 130, 132, Justino llegó a ser profesor de cristianismo filosófico en su propia escuela privada en la ciudad de Roma, puesto que era un laico, es decir, no era parte del clero, del sacerdocio. Él probablemente tenía la escuela en su propia casa, no patrocinada por la misma iglesia. También parece que viajó bastante por todo el Imperio Romano. Fue una persona dedicada a los ministerios de la enseñanza y la evangelización, pero con mucho, mucho empeño. Y en sus numerosos escritos, Justino construye su defensa de la fe con base en los escritos del Nuevo Testamento y en su propia verificación independiente de los hechos que allí se registran. Presentamos entonces aquí algunas de las citas en cuanto a la certeza de los relatos de Jesucristo que Justino Mártir también podía corroborar o de los cuales podía hablar con muchísima seguridad en un tiempo, como ya lo hemos repetido, lo volvemos a recalcar, en que si esto hubiera sido mentira, hubiera sido muy fácil desmentirlo y ridiculizarlo y destruir la fe. Pero él afirma que todo lo que estos escritos del Nuevo Testamento dicen sobre Jesús son precisos, correctos, divinos. Vamos, por favor, a leer este testimonio. ¿Qué nos ayuda? Son varios párrafos. Trataré de estar muy pendiente para pasar las diapositivas. ¿Quién nos colabora con la lectura? Bueno, Moisés. Hay una aldea en la tierra de los judíos, a unos 35 estadios de Jerusalén, en la cual nació Jesucristo. Es posible que usted verifique esto por medio de los registros de impuestos que se hicieron bajo Cirenio, su primer procurador en Judea. Bien, gracias. Bueno, perdón, vamos a una pausa hasta allí. Primero dice que nace en la tierra de los judíos, Jesucristo, y que es posible que si la gente quiere verificarlo, lo puedan hacer porque esto se dio bajo Cirenio cuando fue el primer procurador en Judea. Y citamos allí la primera apología de Justino, página 34. Seguimos ahora sí, Moisés, disculpa. Hacia la época de su nacimiento, llegaron magos de Arabia para adorarlo. Ellos fueron primeramente a Herodes, quien era en ese entonces el soberano en esa tierra.
Porque cuando, Cada vez que citamos, entre paréntesis, hacemos una pausa allí para comentar. Gracias. Dice, ahora menciona a Cirenio y dice, era el soberano en esa tierra. Precisamente lo que Lucas dice en su registro de la vida de Jesús. Esto lo dice en su libro Diálogo con Trifón, página 77. Continúa, Moisés, por favor. porque cuando lo crucificaron, martillándolo con clavos, atravesaron sus manos y sus pies. Los que lo crucificaron repartieron las vestimentas de él entre ellos, echaron suerte para lo que querían tener y recibieron de acuerdo con la suerte. Así es, otra vez Diálogo con Trifón, página 97. Habla de la vestimenta, de echaron suerte y todo esto es corroborando el Evangelio según Juan, que habla acerca de esa túnica de una sola costura que dividieron. Otra vez, los hechos del Nuevo Testamento corroborados por este personaje, este cristiano, ¿no? Continuamos con Justino Mártir y otra cita. Dice, luego, después de que fue crucificado, sus mismos amigos lo abandonaron, habiéndolo negado. Luego, cuando hubo resucitado de entre los muertos y se les apareció, les enseñó a leer las profecías en las cuales se anticipaban las cosas que habrían de suceder. Cuando ellos le vieron ascender a los cielos y habiendo creído y recibido el poder que se envió sobre ellos, fueron a todas las naciones. Les enseñaron acerca de estas cosas y fueron llamados apóstoles. Okay, Primera Apología, página 50, corroborando el relato de Mateo, el relato de Lucas y parte del relato de Hechos en todo lo que está resumiendo aquí. Continuamos. Cristo dijo entre ustedes a los judíos que él daría la señal de Jonás, exhortándolos a arrepentirse de sus malas acciones, por lo menos después de que él resucitara de entre los muertos. Pero ustedes no solamente no se han arrepentido después de que supieron que él resucitó de entre los muertos, sino que, como dije antes, enviaron hombres elegidos y ordenados a todo el mundo para proclamar que una herejía licenciosa había surgido de un tal Jesús, un engañador galileo, a quien crucificamos, que sus discípulos robaron durante la noche el cuerpo de la tumba en la cual lo habían puesto al quitarlo de la cruz. Y ahora engañan a los hombres afirmando que él fue resucitado de entre los muertos y ascendió a los cielos. Otra vez, Diálogo con Trifón, página 108, corrobora los relatos de Mateo con lo del robo del cuerpo, el relato también de los otros tres respecto a la resurrección y que ascendió a los cielos, que también cada uno de estos escritos lo menciona. Bien, ese es por el lado de las fuentes cristianas, ¿no? Los hechos esenciales en cuanto a Jesús y a su enseñanza fueron transmitidos por los apóstoles en primer lugar y fueron preservados de forma cuidadosa y transmitidos fielmente de allí en adelante por las iglesias de generación tras generación de una parte a la otra. El veredicto de todo lo visto es los escritores de la iglesia primitiva, tanto con sus vidas como con sus palabras, certificaron los detalles históricos de la vida de Jesús, así como se los presenta en los evangelios. Son correctos y se puede confiar en ellos. Y por eso era importante, quiero decir, todo el trasfondo que veníamos tratando, desarrollando respecto a la historicidad del Antiguo Testamento, respecto a la historicidad del Nuevo Testamento, para hoy poder decir todo lo que estos libros están diciendo respecto a la persona de Jesús, también fue corroborado por no solo por los mismos apóstoles, sino por los discípulos de ellos y los discípulos de aquellos discípulos. Ahora, amados hermanos, pasamos entonces a algunas fuentes históricas adicionales, porque estas también
se refieren a Cristo y al cristianismo. Y son fuentes seculares que garantizan lo que los otros escritos han dicho y, como dije, nos ayudan para seguir corroborando que no solamente los amigos, sino incluso los enemigos nunca se metieron al tema de Jesús no existió. No, no. Pudieron hablar mal de Jesús, pudieron hablar mal del cristianismo, pudieron decir que querían desaparecerlo, pero nunca dijeron ese hombre no existió, porque no había forma. Recuerden, como decía el escritor anterior, si alguien quiere consultar los registros, ahí están. Claro, hoy no podemos consultarlos, pero cuando él lo dijo porque se podía hacer. Nadie lo iba a hacer porque todos estaban claros de que realmente Jesús fue un personaje en la historia de Palestina, pero también alguien que representa el más importante ser en la historia de la humanidad. Vamos entonces a estas fuentes históricas adicionales y la primera de ellas va a ser, curiosamente, un emperador romano, y este es nada menos que el emperador Trajano. Por favor, vamos a leer, bueno, no son citas, así que voy a tratar de resumirles aquí, ¿no? Incluso más de lo que ya está resumido. Trajano le dice en una carta al gobernador Plinio que no castigue a los creyentes que son forzados a retractarse. Si ya se han retractado, dice, déjalos tranquilos. También le dice a Plinio que cuando alguien quiera acusar a los cristianos, tiene que dar la cara. No puede simplemente recibir una cartita o mandarles a decir con alguien. No, es el que los acusa, tiene que dar la cara. Por lo menos en esa parte, Trajano estaba tratando de ser un poco formal. Pero al hacerlo igual nos deja una información valiosa, y es que para este tiempo ya estaban tratando con los cristianos que eran por miles, y que estos miles habían llegado a ser miles porque el testimonio de Jesucristo, de sus obras, de su enseñanza, de su resurrección, había impactado a muchísimas personas que podían validarlo y que se dieron cuenta que era una realidad. Pero no solo Trajano, tenemos también a Macrobio. Ahí hay un nombre también en caso de que tengan un bebé pronto. Siempre nombres disponibles cuando estudiamos la historia del primer siglo. Y los siguientes. Macrobio menciona una cita de Augusto César. Ahí tenemos a Macrobio entregando uno de sus libros a uno de sus hijos, ¿no? Como ilustración. Más o menos así dice que se veía Macrobio. Él cita a Augusto César, que era obviamente emperador romano, que da testimonio acerca de la matanza de los niños en Belén, corroborando lo que dicen Mateo y lo que dicen Lucas acerca del momento en que Herodes manda a matarlos buscando a ese heredero al trono al que él tanto le temía. Esto citando Saturnalia, la obra de Macrobio, libro 2, capítulo 4, la sección que tiene que ver con los pensamientos, le colocó este autor. También tenemos a Adriano, otro emperador romano. A este lo cita Justino Mártir, nuestro mejor apologista de estos primeros siglos, y en una carta que dirige el emperador a Minicio Fundano, sigue habiendo, ¿no?, más nombres, más sugerencias. Este era procónsul de la provincia del Asia Menor. En ese tiempo, decir provincia no es como hoy. Hoy nosotros decimos provincia y es una extensión de tierra dentro de un país, por lo menos aquí en Panamá. Pero en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, una provincia era un país hasta mucho más grande que Panamá. Así que aquí en este caso hablamos de Asia Menor como una provincia, pero era una extensión inmensa. El procónsul allí era Minicio. Adriano le escribe y le habla de algunas acusaciones que los paganos estaban haciendo contra los cristianos. Y Justino Mártir dice, nos acusan de un montón de cosas falsas, y es este caballero diciéndole a este otro. Entonces, por eso, en el escrito de Justino encontramos en Primera Apología, capítulos 68 y 69, ese testimonio. Decía anteriormente que iba a mencionar a este hombre porque este es otro emperador de Roma que también indirectamente da testimonio acerca de Jesús y su historicidad y la del cristianismo. ¿Por qué? Porque Justino, o quizá uno de sus discípulos, por más o menos el tiempo
cita la carta de Antonino, una que manda a la Asamblea General de Asia, y la carta dice básicamente que los generales estaban ya frustrados con los cristianos porque había muchísimos y trataban de acabar con ellos y es como escribió por allí alguno, que la sangre de los mártires más bien era como abono para la semilla del evangelio, porque mientras más mataban, más se multiplicaban. Pero ¿por qué se daba esto? Porque no seguían una mentira y no seguían una fábula, estaban dispuestos a dar su vida y los que no habían creído estaban dispuestos a creer y también dar sus vidas porque veían que la evidencia a favor de que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y que solamente en su iglesia, a través de la fe y la obediencia, podían encontrar la salvación, sin importar las consecuencias, aceptaban dicho mensaje. Pero Antonino le dice, a pesar de que estos hombres están frustrados y quieren como ya empezar a utilizar otras metodologías, no lo permitiré. Sigan llevando todos los procesos como les he indicado. Citamos Primera Apología de Justino Mártir, capítulo 70. También tenemos el caso de Marco Aurelio. Este es uno de los emperadores más conocidos de este tiempo de gloria todavía del Imperio Romano. Pues Marco Aurelio, Justino Mártir lo cita en la Primera Apología, capítulo 71, en una carta que él dirige al Senado en Roma. El emperador allí en esa carta describe que los cristianos, participan en la lucha de su ejército. Está reportándole al Senado que había cristianos que eran parte de sus tropas y que algunas de las victorias o en las victorias que habían tenido, en las batallas que habían tenido, pues estos señores habían estado involucrados. Nosotros sabemos que ese testimonio es del todo correcto porque la historia habla acerca de soldados que se convirtieron. En el tiempo de los judíos o de la nación judía se convertían a soldados de la misma patria judía, pero luego también los romanos. Y digo que de la misma patria judía porque si recuerdan a los alguaciles que allá en Juan, capítulo 7, envían los principales sacerdotes a apresar a Jesús, pero cuando escuchan a Jesús quedan tan impresionados y dicen, nunca un hombre había hablado como este hombre. Bueno, como ellos habían quedado impresionados, muchos otros también, y luego se convirtieron. Incluso sacerdotes se convirtieron, como dice el capítulo 6 del libro de los Hechos. Entonces, cuando los romanos pasó lo mismo. De hecho, Pablo logra convertir a personas de la misma corte del César, y también lo dice en sus cartas, menciona a uno allí de la familia del emperador. Seguimos. Juvenal, también un escritor prolífico de los primeros siglos, escribe en su libro Sátiras, capítulo 1, en las líneas 145 a las 157, acerca de las torturas que recibían los cristianos bajo las órdenes del emperador Nerón. Ahí tenemos a Juvenal. Tenemos también a Séneca. Este es muy conocido porque es citado en las universidades para hablar de oradores, para hablar de grandes filósofos de Roma. Se menciona mucho a Séneca. Bueno, en Epístolas Morales, en la Epístola 14 específicamente, en el punto que tituló él sobre las razones para apartarse del mundo, en la segunda parte, Séneca, al igual que Juvenal, habla de las barbaridades, de las crueldades que Nerón hacía contra los cristianos en ese odio satánico que tenía contra ellos, satánico y sanguinario. Tenemos también a Hierocles. Eusebio, el historiador, el famoso historiador de los primeros siglos de la iglesia, cita, preservando algún texto del libro perdido de este autor, un libro llamado Filaletes, o traducido El amante de la verdad. En esta cita, Hierocles condena a los apóstoles Pedro y Juan y les llama brujos. Y aunque, como les decía al principio, se da el caso de que se menciona el cristianismo, se mencionan a los cristianos, pero de manera insultante o de manera despectiva, lo interesante de esto es que no están negando que ellos hicieran obras portentosas, maravillosas, más allá
de la capacidad humana, sino al contrario, lo confirma, solo que, al igual que intentaban los fariseos y sacerdotes, trataban de darle otra explicación, una explicación que dejara mal, supuestamente, a los seguidores de Jesús. Así que, hermanos, luego de tomar en cuenta todos los testimonios que nosotros hemos visto, recuerden que no entramos directamente a los del Nuevo Testamento porque los tenemos demasiado claros. Yo les dije, me salto esa parte, que normalmente en un curso que diéramos todos los días, sí hubiéramos hablado acerca de los testimonios del Nuevo Testamento, pero acá como nos vemos una vez por semana, tenemos que ir directamente a lo que no tenemos acceso generalmente, para poder discutirlo acá en clase. En este caso, los testimonios posapostólicos de los discípulos, de los apóstoles y de los discípulos de esos discípulos y algunas personas como Eusebio que vivieron pocos siglos después de estos. Ahora también citábamos al final testimonios de los mismos emperadores romanos, testimonios de los historiadores romanos, de los poetas o filósofos romanos, indicando con esto que todos estaban de acuerdo en que definitivamente esta religión había nacido a partir de ese fundador y que estaban siendo fieles a él y estaban causando grandes problemas porque, obvio, no se detenían. Ya habían creído, estaban convencidos y no les importaba perder su vida con tal de seguir proclamando la verdad del evangelio. Así que respecto a todo esto, Howard Clark Key, que es una persona importantísima para citar, porque es profesor emérito en la Universidad de Boston, y él va a sacar las siguientes conclusiones de las fuentes fuera del Nuevo Testamento que hemos citado desde la semana pasada y ahora. Por favor, me colaboran allí con la lectura. ¿Qué dice el señor Howard Clark Key respecto a toda esta evidencia que hemos estado analizando, hemos estado mirando? Por favor. El resultado del examen de las fuentes fuera del Nuevo Testamento que llevan directa o indirectamente a nuestro conocimiento de Jesús es confirmar su existencia histórica, sus poderes fuera de lo común, la devoción de sus seguidores, la existencia continuada del movimiento después de su muerte a manos del gobernador romano en Jerusalén y la introducción del cristianismo en los estrados altos de la sociedad en la misma Roma hacia fines del primer siglo. Vamos a movernos aquí, que no lo habíamos hecho. Correcto. Entonces, el resultado, gracias hermano Joel, es que toda esta evidencia nos lleva directa o indirectamente a decir sí existió Jesús de Nazaret. Y son, dice el señor Key, muchos datos específicos. O sea, se habla acerca del gobernador romano, se habla acerca de la ciudad, se habla acerca de quiénes lo seguían, se habla de por dónde recorrió, se habla de qué fue lo que enseñó, se habla de cómo murió, se habla de quién lo mató materialmente hablando, quiénes estuvieron involucrados en ello. Entonces, definitivamente que no podemos estar hablando de un mito más de Roma, no podemos estar hablando de una leyenda cuando se habla en los términos que utilizan los escritores del Nuevo Testamento y en los testimonios que también de manera oral transmitían de generación a generación los primeros cristianos. Key agrega lo siguiente, hermano Joel, para terminar allí la lectura sobre el señor Key. Hermano Joel. Okay. ¿Alguien que nos ayude? Joel parece que perdió acceso. A pesar de esta variedad de maneras en las cuales se ha transmitido la tradición en cuanto a Jesús, tenemos a disposición una cantidad de evidencia clara y muy consistente acerca de esta figura cuya vida, enseñanzas y muerte han continuado teniendo un impacto tan profundo en la historia subsecuente de la raza humana. Amén. Así es, como ahora dice Key, puede ser que luego en las enseñanzas algunos hayan tergiversado, otros le hayan agregado, otros le hayan quitado. Eso puede pasar. Puede que hasta nosotros haya llegado
una enseñanza que no era la enseñanza original de Jesús. O sea, él lo está hablando en sentido general. Sin embargo, cuando hablamos de si existió o no existió, en eso tenemos que estar de acuerdo, porque es que la evidencia es clara y muy consistente. Y es tan verídica, está tan bien documentada, es tan creíble que ha ocasionado un impacto profundo en toda la historia de la humanidad. No hubiera podido lograr esto, como no lo lograron los mitos griegos, no lo lograron los mitos romanos, no lo lograron los mitos de los países asiáticos, no lo lograron los mitos de los otros países bárbaros o las leyendas de estos países, sino fue Jesús y sus apóstoles, la iglesia. Ellos lograron que han logrado que durante 2000 años su historia, sus testimonios estén siendo revisados, estén siendo enseñados, estén siendo puestos a prueba, porque es que el hombre acepta, admite que este libro es el más grande de todos los libros en la humanidad, pero también tendrá que aceptar que no es solo el más grande, sino cuál es el motivo por el que es el más grande, porque es un libro inspirado por Dios. Amados, en la edición de 1974 de la más grande enciclopedia del mundo, por lo menos así la conozco yo, que es la Enciclopedia Británica, hay un artículo de más o menos unas 20,000 palabras para describir a Jesús. En la enciclopedia más grande o más famosa del mundo. 20,000 palabras para hablar de alguien que no existió, para hablar de un Santa Claus, que bueno, puede tener sus raíces en un cierto sacerdote y no sé qué, pero eso no nos consta tanto como Jesús. Para hablar de Peter Pan, para hablar de Pinocho, 20,000 palabras en una enciclopedia de esa categoría. Es más espacio que el que se otorga a personajes como Aristóteles, Cicerón, Alejandro, Julio César, que lo citaba hoy en mi perfil, Buda, Confucio, Mahoma o incluso Napoleón Bonaparte. En cuanto al testimonio de los numerosos relatos seculares independientes de Jesús de Nazaret, dice el señor Key, estos relatos independientes prueban que en la antigüedad, aún los adversarios del cristianismo nunca dudaron de la historicidad de Jesús. Esta fue disputada por primera vez y con bases insuficientes por varios autores hacia finales del siglo XVIII, durante el siglo XIX y a comienzos del siglo XX. A quienes negarían la existencia de la historia de Jesús, les comenta este afamado erudito británico del Nuevo Testamento, no es posible explicar el surgimiento de la iglesia cristiana o la escritura de los evangelios y la corriente de tradición que está detrás de ellos sin aceptar el hecho de que el fundador del cristianismo realmente existió. Entonces, amados, aunque las fuentes no cristianas no brindan tantos detalles como ya lo advertí al principio en cuanto a Jesús, como sí lo hace el Nuevo Testamento, estas sí proveen corroboración para algunos de los hechos básicos del retrato bíblico que hacen los autores respecto a Jesús. Las fuentes no cristianas van a establecer para nosotros varios puntos importantes como los que tenemos en pantalla. En primer lugar, que Jesús fue ciertamente una persona de la historia. Y puede parecer tonto enfatizar esto, pero a través de los siglos, algunos han intentado negar que Jesús existiera. Así que las fuentes no bíblicas anulan esa afirmación o esa negación absurda. Número dos, estas fuentes que hemos visto, que hemos escuchado hoy, van a también decirnos que Jesús vivió en Palestina en el siglo I de nuestra era. En tercer lugar, que el liderazgo judío estuvo involucrado como los impulsores de la muerte de Jesús. 4, que esa muerte se dio por crucifixión por parte de los romanos durante la gobernatura de Poncio Pilato. Y número 5, que el ministerio de Jesús estuvo asociado con maravillas, pero que algunos quisieron llamarle a esas maravillas magia o brujería. La evidencia no cristiana, por lo tanto, sustenta el hecho de la existencia de Jesús y por eso es importante. La popularidad que nuestro maestro tenía en su pueblo,
y la ejecución y la fecha aproximada de esa ejecución como más cúmulo de evidencia a favor de lo que dicen ya los evangelios. Así que, amados hermanos, aunque no tuviéramos el Nuevo Testamento de los escritores cristianos, seríamos capaces de concluir a partir de los escritos no cristianos de Josefo, el Talmud, de Tácito, de Plinio el Joven, varias cosas importantes. Primero, que Jesús fue un maestro judío. Dos, que mucha gente creyó que él hacía curaciones y exorcismos. Tres, que fue rechazado por los líderes judíos. Cuatro, que fue crucificado por Poncio Pilato. 5, en el reinado de Tiberio, muy importante. 5, que a pesar de esta muerte vergonzosa, sus seguidores, quienes creían que él estaba vivo todavía porque había resucitado, se esparcieron más allá de Palestina. De modo que había multitudes de ellos, decía, miles de ellos, cientos de miles, ya para el año 64 después de Cristo. Y número 6, que toda clase de personas de las ciudades, del campo, hombres, mujeres, esclavos y libres, lo adoraban como Dios hacia comienzos del segundo siglo, lo cual significa que lo habían aprendido de aquellos que eran discípulos, de los discípulos de los apóstoles o discípulos directamente de ellos. Así que la vida profunda y poderosa de nuestro Señor Jesús, como una figura histórica, ha hecho un impacto, ha tenido un impacto en el resto de la historia. Y sin tener en cuenta lo que cualquiera pueda pensar o creer acerca de él, Jesús de Nazaret ha sido una figura dominante en la historia de la cultura occidental, por lo mínimo, ¿no? Por un periodo de casi 20 siglos, que no se fuman en pipa, dicen nuestras abuelas, ¿no? Fumadoras, las que fumaban. Si por medio de algún superimán nosotros tratáramos de sacar todo lo que es histórico en la vida de Jesús, vendría todo y se pegaría al imán. No hay en el registro de los escritores del Nuevo Testamento mentiras, ni exageraciones, ni tergiversaciones. El impacto de Jesús en el curso de nuestra historia es algo que no tiene paralelos. No hay nadie que haya logrado eso de ninguna manera. Medido por cualquier estándar secular, Jesús también es la figura dominante de nuestra cultura, como el mismo milenio. Mucho de lo que ahora pensamos, que son ideas, que son innovaciones, que son valores occidentales, en realidad, si investigamos, y todos los que leemos y conocemos muy bien la Biblia, sabemos que su fuente, su inspiración, está en la adoración del Nuevo Testamento o en la información de aquellos que brindaban a Jesús aquella adoración. Todo ha sido tocado y frecuentemente radicalmente transformado por la influencia cristiana, llámese el arte, la ciencia, el ego, la sociedad, la política, la economía, el matrimonio, la familia, lo bueno, lo malo, el cuerpo, el alma, lo que se piensa sobre ello, lo que se opina sobre ello, lo que se debate sobre ello, gira en torno a los principios judeocristianos enseñados por Jesús y sus apóstoles. Es sorprendente que solo unos pocos eruditos han afirmado que Jesús nunca existió, o por lo menos, para ser más preciso, han hecho el intento de levantar una duda acerca de su ministerio y de su vida, pero cuando se han dado esos esfuerzos muy aislados, ha habido poco en las comunidades de los eruditos que le den crédito, más bien automáticamente se ha refutado con toda la evidencia disponible para el caso. Entonces, la evidencia, amados hermanos, es concluyente. Jesús vivió realmente, de modo que hasta las fuentes enemigas, hostiles y no cristianas confirman la existencia de nuestro Señor, ya sea directamente o indirectamente. Los escépticos o los incrédulos en cuanto a la historicidad de Jesús simplemente están equivocados, e intentar negar al Señor es simplemente estrellarse contra la roca, como le llama el Nuevo Testamento. Así que es hasta aquí, amados hermanos, que podemos presentar, aunque ya decía que podríamos citar aún muchas cosas más, muchos detalles más, pero hasta aquí lo que hemos
recopilado para presentarles y que consideramos muy útil y que consideramos suficiente para que podamos defender un punto tan vital en nuestra enseñanza como lo es: seguimos a un ser real, a un personaje histórico. No estamos siguiendo una invención, un mito, una leyenda. Muy importante esto para nosotros, así que hasta aquí llega nuestro material de la lección, la historicidad de Jesús de Nazaret.